Bienvenidos. Estamos a punto de iniciar un viaje hacia las entrañas de una de las piezas de software más críticas y malinterpretadas de la infraestructura moderna. Hoy vamos a hablar de Redis. Si preguntamos en una sala llena de desarrolladores qué es Redis, la respuesta automática casi refleja sería es una caché. Y si bien esa afirmación no es mentira, es una verdad tan incompleta que resulta engañosa. Definir a Redis como una simple caché es como definir a un teléfono inteligente de última generación como un dispositivo para enviar mensajes de texto. Sí, hace eso y lo hace muy bien, pero esa definición ignora la inmensa capacidad de cómputo y la ingeniería que hay detrás de esta tecnología. Para entender realmente qué es esto, debemos diseccionar su nombre. Redis no es una sola palabra al azar, es un acrónimo de Remote Dictionary Server, es decir, servidor de diccionario remoto. Aunque haciendo un paréntesis, al contar con un acceso a datos de manera remota, contamos con la posibilidad de acceder, introducir, modificar, eliminar, etcétera, inmensa cantidad de información. En este caso, más adelante abordaremos sobre qué tipo de información se puede almacenar en Redis. Spoiler, cualquier tipo de información, pero no dependería del tipo de información, sino en sí qué hace esa información. Ahora, el acceder a datos, evidentemente, se hace a través de una base de datos. Es donde, al menos en la computación tradicional, la información es almacenada, al menos texto. Algunos elementos, como puedan ser, por ejemplo, usuarios de cuentas, historiales de acceso, logs de registro, e una inmensa cantidad de información que es posible almacenar dentro de una base de datos. Pero me gustaría aprovechar esta primera parte de este video para hacer un pequeño énfasis en el hecho de que Redis no es una base de datos tradicional. Para empezar, ni siquiera es SQL. Es decir, es una base de datos no SQL. Para muchas personas, el simple hecho que una base de datos sea no SQL ya puede ser algo complejo porque realmente gran parte de lo aprendido en la escuela o en el centro educativo en el cual fue formado ese profesionista queda totalmente a un lado. Pero esa idea, aunque tiene un poco de verdad, me gustaría ampliarla con base a mi experiencia, ya que para utilizar una base no SQL, una recomendación es que inicies trabajando con bases SQL, ya que la mayoría de bases de datos no SQL no vienen a sustituir lo que te puede brindar de beneficios una base de datos tradicional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de Redis, al contar con velocidades extremas de escritura, lectura, manipulación, gestión de datos, te permite obtener ciertas ventajas, en este caso en cuestión de velocidad, de estabilidad, en cuestión por la alta demanda, a lo mejor volumétrica, de densidad o simplemente de velocidad en el cual sea necesario gestionar datos. El tener una base de datos ayuda a organizar, pero no siempre una organización es necesaria para el estar trabajando con datos. Por ejemplo, al contar con archivos físicos, muchas veces es más probable consultar datos más rápidamente, porque por la misma naturaleza del sistema operativo, al contar con un directorio, ya se está accediendo al menos de manera directa a un recurso, en este caso almacenado dentro de algún servidor o algún sistema que esté respondiendo ante las peticiones de los usuarios. Ahora, Redis funciona como un complemento y esto es muy importante porque muchas personas consideran que utilizar una base de datos no SQL como Redis es una alternativa a una base de datos tradicional, pero no en la mayoría de los casos o en la mayoría de los usos. Por ejemplo, para almacenar datos persistentes, evidentemente, Redis también cuenta con ciertos tipos de almacenamiento persistente para que no sea borrado en caso de estar gestionado dentro de la memoria RAM. Recordamos que la memoria RAM, el Random Access Memory,
es volátil. Cuando el servidor, la computadora o el dispositivo, por ejemplo un celular, el cual cuente con una memoria RAM, en este caso los pines de esta memoria tienen cierto acceso mediante el bus de conectividad directamente con el procesador, siendo físicamente más cerca y habilitando esta posibilidad de tener un acceso muchísimo más rápido por la misma naturaleza de la memoria RAM, en donde una memoria RAM es más costosa en comparación de una unidad de almacenamiento SSD o una unidad de un disco duro, pero con la ventaja de que es más rápido. Pero originalmente una memoria RAM es para mantener de manera temporal algún programa ejecutándose, corriendo, ya sea un sistema operativo o un servicio que esté respondiendo entre solicitudes, hasta modelos del lenguaje de inteligencia artificial que se encuentren temporalmente en la memoria RAM para el análisis de los vectores o patrones que estén almacenados dentro de estos modelos. En el caso de la gestión de Redis, te permite almacenar de manera granular qué tipos de datos quieres almacenar, porque si eres desarrollador no me dejarás mentir. Cuando tú diseñas un sistema en el lenguaje que tú quieras, Python, .NET, C Sharp, C++, C, etcétera, con ciertas excepciones, hago paréntesis, como en el caso de los punteros, etcétera, es un poco difícil el hecho de contemplar la gestión de qué datos se van a estar gestionando en qué hilos de procesamiento, en el caso del procesador, o qué datos van a estar temporalmente en la memoria para su consumo en tiempo real, ya que precisamente esa tarea se la lleva el lenguaje en sí, o en este caso el motor que esté ejecutando el lenguaje, ya sea interpretado, compilado, etcétera. Todo depende de esta gestión de recursos 100% la estructura general del lenguaje por su misma naturaleza. Pongo un ejemplo. Si tú creas un programa, un desarrollo, un servicio muy importante, muy intensivo, que esté ejecutándose en Python y tienes la posibilidad de hacerlo también en un lenguaje de más eficiencia o de un uso dedicado, especializado para responder más rápido, gestionar mejor los recursos, como es el caso de Rust o C++, por ejemplo, o C, es muy probable que te des cuenta que al hacer un servicio, un script, un programa que se esté ejecutando en un lenguaje como Python, el tiempo de ejecución, los recursos que requiere son mayores, tanto en recursos como en tiempo. Esto generando que el sistema o el servicio sea más lento en comparación de un sistema, un servicio desarrollado en C Sharp, en Rust, en C, etcétera. Esto ya que porque el lenguaje por su misma naturaleza es quien gestiona los recursos. Nosotros como desarrolladores sí tenemos hasta cierto nivel de abstracción o en este caso de gestión de los datos. Desde el recolector de basura, desde la gestión de variables, etcétera. Pero el almacenamiento en sí, crudo, lo gestiona al más bajo nivel el lenguaje de programación en sí, ya cuando es en el lenguaje, en el lenguaje que esté hecho, ese mismo lenguaje sobre cuál lenguaje o bajo qué base se esté ejecutando. Un caso un poco más extremo es Java. Al ejecutarse en este entorno virtual, en esta virtualización, se agregan más capas de procesamiento y de requisitos técnicos. Siendo sinceros, y en este punto la mayoría estará pensando, mis programas son sencillos, realmente esta diferencia de tiempo no tiene una gran comparación. No ocupo aprender un nuevo lenguaje exótico o muy diferente o que tenga mucha complejidad a comparación de lenguajes de alto nivel como Python o como C Sharp, etcétera. Y tienes razón. Es por eso que Rust, en este caso Redis, la base de datos no SQL de la cual está enfocada este video, hace un énfasis o es un parteaguas a lograr conectar con gestión de datos de bajo nivel con una facilidad de alto nivel, en especial de Redis, ya que Redis no utiliza queries de manera tradicional, que no puedes concatenar tablas, hacer store SPs, no puedes
hacer filtros, etcétera, muy complejos. Aquí son consultas más básicas, pero con un valor más interesante que veremos a continuación. De hecho, en las ciencias de la computación, un diccionario o un mapa hash es una de las estructuras de datos más fundamentales y eficientes que existen. Es un mecanismo que asocia una clave única con un valor. Redis toma este concepto fundamental de la programación y lo saca del código de tu aplicación para convertirlo en un servicio de red independiente, de alto rendimiento y accesible por múltiples sistemas a la vez. Es decir, es un sistema que te permite ser usado por diferentes servicios o sistemas o scripts que se estén consumiendo al mismo tiempo de manera asíncrona, eficiente, prácticamente o un rendimiento excepcional. Pero lo que realmente separa a Redis de cualquier otra tecnología de base de datos que hayas usado no es qué hace, sino dónde vive. Redis es una base de datos NoSQL in memory. Esto quiere decir que su hábitat natural, su hogar, es la memoria RAM del servidor principal, no el disco duro. Para apreciar la magnitud de esta decisión de diseño, tenemos que viajar un poco al pasado. Durante décadas, el costo de la memoria RAM era prohibitivo. En los 90 y principios de los 2000, tener 4 GB de memoria RAM en un servidor era un lujo. Por eso, las bases de datos tradicionales como Oracle, SQL Server, MySQL, etc., fueron diseñadas para optimizar el recurso más barato, el disco duro. Hoy la realidad ha cambiado. La memoria es abundante, accesible, pero Redis nace en esta nueva era para responder a una pregunta simple. ¿Qué pasaría si eliminamos por completo el cuello de botella más lento de la computación? El disco. A cuello de botella me refiero a esta complicación técnica, física, que tenemos en el hardware de una computadora. En el desarrollo de software, muchos programadores omiten totalmente la gestión del sistema operativo, los datos, la gestión de la exposición de servicios, las redes, las cuestiones de los registros DNS para apuntar dominios a un servidor, puertos, etcétera. Estamos hablando que tal vez esto sea más de redes, pero como desarrollador debe ser consciente la exposición de los servicios, los alcances, etcétera. Desafortunadamente, muchos desarrolladores omiten cuestiones básicas como es la velocidad de respuesta, de optimización y de gestión de recursos. No de mala fe, simplemente porque por la cuestión laboral, el poco tiempo que muchas veces se existe, que es presente dentro de un proyecto que se ha solicitado a nivel laboral, desafortunadamente no siempre se cuenta con la posibilidad de tener disponibilidad de tiempo para un análisis, investigación, hacer pruebas y errores, mejoras, optimizaciones. En la mayoría de casos es lo necesario trabajar para que funcione algo, asegurar que funcione, a lo mejor agregar algunos elementos de seguridad, como por ejemplo excepciones dentro del código por si algo falla, que salte una excepción y que siga corriendo, que haga reintentos, reconexiones, haga ciertos respaldos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si estamos buscando eficiencia al más alto nivel, es por esto que grandes empresas en todo el mundo han comenzado a utilizar desde hace varios años este tipo de soluciones para ciertos casos en específico, no para todo. Como por ejemplo, empresas como X, anteriormente llamada Twitter, Alphabet, AWS, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que estos datos en memoria facilitan soluciones modernas a problemas modernos. Y a problemas modernos me refiero a demandas más exigentes. Y no solamente esto aplica cuando tengas una gran cantidad de usuarios. También sirve para que a pesar de que cuentes con pocos usuarios, y esto me gustaría hacer un pequeño énfasis, mejorar la experiencia de usuario. Porque aunque Redis suene como una base de datos muy compleja que pueda ser utilizada para sitios o herramientas, páginas web, gestiones con miles, cientos de miles o millones de usuarios,
usuarios, la realidad es que no. Una verdad es que este tipo de herramientas funcionan hasta para pequeñas aplicaciones o pequeños sistemas que puedan ser utilizados por una pequeña cantidad de usuarios, hasta un usuario, o simplemente a lo mejor no usuarios en sí, sino otros servicios que estén dentro de una cadena de solicitud o gestión de datos, como por ejemplo una API. Tal vez tengas un sitio web con metodología Jamstack, en donde el HTML, CSS, JavaScript sea estático en el front y todo sea dinámico con base a respuestas de APIs, ya sean que sean ciertas APIs que estén autenticadas con un access token, el access token de poca vida y se esté refrescando con un refresh token dentro un tipo JWT con su payload que tenga su tiempo de expiración, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que estos elementos que son fundamentales para la gestión o consumo de datos, muchas veces, por ejemplo, de una API, pueden venir de diferentes fuentes. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes, por ejemplo, un usuario que esté iniciando sesión en una plataforma, la parte esencial de la prueba y error es verificar si este usuario y contraseña es válido. Muchos optan por irse por pasos, por ejemplo, si ni siquiera el usuario existe, ni siquiera valide. Ahora, si existe, valide la contraseña. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que almacenar ciertos datos, por ejemplo, en texto plano, puede ser práctico, al menos al momento de desarrollar, pero extremadamente inseguro, muy inseguro, extremadamente inseguro. Así que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que si por ejemplo almacenas contraseñas, no se estén almacenando en el texto plano, según los estándares realizados por las organizaciones a nivel mundial de ciberseguridad. Es recomendable almacenarlos, por ejemplo, en un formato Argon 2 o su variante un poco más potente, recomendada al día de hoy, Argon 2 ID. Este tipo de variaciones o métodos para gestionar contraseñas de un solo sentido te ayuda a aumentar el nivel de seguridad o a reducir riesgos en caso de filtraciones. Desafortunadamente, ya para que exista una filtración para este punto, muy posiblemente otro tipo de datos ya sean filtrados. Es por eso que se utilizan muchas veces el cifrado de datos de una base de datos, como por ejemplo haciendo uso de esos dispositivos que son hardware, que físicamente cuentan con estas llaves de cifrado, utilizando baúles de contraseñas. Ahora, cuando comenzamos a hacer mejoras en nuestra tecnología, por ejemplo, en el almacenamiento de contraseñas, surgen problemas, por ejemplo, las longitudes de estos datos. Porque, por ejemplo, si tus usuarios almacenan contraseñas con 8 caracteres, letras, símbolos, mayúsculas, minúsculas, etcétera, pues la cantidad de bits que son almacenados en la base de datos pues son pocos. Pero ya cuando utilizas algún algoritmo de hasheo como Argon 2 ID, los textos son más grandes. Y aquí entra algo muy interesante. Con mayor seguridad, en este caso con hashes más grandes, mayor texto, más cantidad de caracteres que se estén almacenando en ese pequeño registro de ese usuario en particular, por ejemplo, en este supuesto. Es por eso que entran plataformas o tecnologías como Redis, en donde es posible al menos tener en la memoria RAM, por ejemplo, las contraseñas de los usuarios más usados y en donde ya no es necesario consumir la base de datos. Ahora, si el usuario cambia la contraseña, estamos siendo conscientes o estamos haciendo énfasis en que la contraseña hasheada está existiendo en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, en la base de datos tradicional y en la nueva base de datos en memoria RAM, la cual es Redis. Pero aquí es natural cuestionarse y preguntarse, si la tengo en dos lugares, existiría una asincronía. Es decir, si la modifico en un lado, ¿cómo logro modificar en el otro? Aquí es donde se aumenta la complejidad de los datos, de la gestión de la información, en donde, por su misma naturaleza, si una contraseña es cambiada, es necesaria purgarla, en este caso de raíz, eliminarla en su totalidad, actualizar en la base de datos y la siguiente ocasión que sea consumida, ahora sí recuperarla de la base de datos y guardarla en Redis. Esa es una recomendación más práctica para evitar puntos de quiebre. Otras soluciones, un poco más
puntuales es, por ejemplo, actualizarla tanto en Redis como en la base de datos tradicional, pero es dependiendo del flujo, la velocidad y tiempos de actividad, porque es necesario considerar que si en algún punto la base de datos normal o base SQL, ya sea MySQL o MariaDB, por ejemplo, es actualizado un dato, mismo dato que acá en Redis esté temporalmente cacheado para un consumo más rápido. La idea es que se asegure que el dato más bien en la base de datos SQL tradicional esté bien actualizado, porque al final de cuentas el dato en la base de datos SQL es el dato persistente o el dato que va a quedar a largo plazo. Es por eso que no todos los datos se pueden almacenar en Redis. Por ejemplo, transacciones. No me refiero a estas operaciones de SQL que ejecutas y las puedes devolver, sino a literalmente transacciones económicas. O sea, transferencias, gestión de saldos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí puedes almacenar cosas más banales, como por ejemplo un carrito de compras. Dentro de una tienda en línea existe la posibilidad de que almacenes estos datos no tan exigentes en cuestión de complejidad o de puntualidad en la exactitud de datos, más por cuestión de experiencia de usuario. Ahora, más bien, muy bien, analizando este concepto, uno puede tener en claro o ser conscientes del hecho que cuando existe la posibilidad de tener datos no sincronizados, el problema es enorme, ya que para identificar qué datos no esté sincronizado, para no encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que se tiene que hacer una estrategia integral. Por ejemplo, que si se desconecta la base principal, se purgue todos los datos de Redis para, dependiendo si son datos críticos. Pero si son datos que pueden ser consumidos en ese preciso momento sin necesariamente eh, ser críticos, a lo mejor Redis puede servir como un respaldo temporal en tiempos de inactividad de una base de datos. A tiempos de inactividad me refiero a milisegundos, segundos, segundos, minutos, horas, etcétera. Pero ya hablando de tiempos largos, el acceso a una base de datos SQL de los datos persistentes, sin lugar a dudas, es parte fundamental. Ahora hablando de la persistencia de datos, Redis puede funcionar como un puente. ¿A qué me refiero? Si tú tienes datos que ya estén procesados o que estés procesando y estés seguro que están bien, puede servir Redis como un puente temporal entre la base de datos SQL tradicional y el acceso a la información, ya que, por ejemplo, el tiempo de escritura en una base tradicional puede ser ínfimo, pero si temporalmente almacenas el dato en Redis y en una tarea en segundo plano vas mandando a la otra base de datos ciertos datos que sean de menos urgencia, es muy probable que pueda ser una mejor estrategia hasta para reducir consumo de uso a una base de datos tradicional, ya que no le estás pegando constantemente a una base de datos SQL. Y la de Redis pues tiene la capacidad de aguantar más golpes por su misma naturaleza eficiente y ligera. Es importante también analizar la física de la velocidad. En este caso existen, hablando de física pura, hablemos de latencia, es decir, tiempo. Para entender por qué Redis es necesario en tu arquitectura, debes entender la inmensa, casi incomprensible diferencia de velocidad entre la memoria RAM y el almacenamiento persistente, es decir, disco duro o unidad de estado sólido. Imagina que eres un procesador, la CPU. Necesitas un dato para trabajar. Si ese dato está en la memoria RAM, donde vive Redis, acceder a él te toma aproximadamente 100 nanosegundos. Si ese dato está en un disco SSD moderno, donde viven MySQL, Mongo, SQL Server, etc., acceder a él te toma, siendo optimistas, unos 150 microsegundos. Los números abstractos, nanosegundos y microsegundos son difíciles de visualizar para el cerebro humano. Así que vamos a escalar estos términos humanos para que te sientas más o menos la diferencia. Si acceder a un dato en la memoria RAM, es decir, acceder a un dato en Redis, fuera el equivalente a recoger un bolígrafo que está sobre tu escritorio, algo que haces en un segundo, acceder a ese mismo dato en un disco SSD sería el equivalente a caminar 4 días completos para buscar el bolígrafo.
Y si usáramos un disco mecánico antiguo, sería el equivalente a viajar 6 meses para buscar el bolígrafo. Esta es la magnitud de diferencia. Cuando usas una base de datos tradicional basada en disco, tu CPU, tu unidad de procesamiento, pasa una enorme cantidad de tiempo esperando a que los datos lleguen. Son ciclos de reloj desperdiciados. Redis elimina esa espera. No en su totalidad, pero en gran parte. Porque las memorias que están dentro del CPU terminan siendo más rápidos, pero son almacenamientos muy ínfimos, solo para ciertos procesos, no para la gestión de datos, como es el caso de Redis. Al almacenar todo el dataset en la memoria principal, los datos están disponibles casi instantáneamente para la CPU. Esto permite que Redis maneje no miles, sino cientos de miles de operaciones por segundo, con una latencia submilisegundo, algo físicamente imposible para una base de datos basada en disco. La guerra de paradigmas. RDBMS contra NoSQL. Ahora que entendemos la velocidad, ubiquemos a Redis en el ecosistema. Vamos a compararlo directamente con los gigantes que dominan la industria, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales como Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos diciendo que uno sea mejor que el otro. Son herramientas diferentes para problemas diferentes y en su mayoría de casos se complementan. Pero es vital entender sus diferencias arquitectónicas en 3 puntos clave: estructura, consulta e integridad. Número 1. La tiranía del esquema contra la libertad de la clave. SQL Server y sus primos viven en el mundo de las tablas. En un mundo rígido, antes de guardar un solo dato, debes definir el esquema. Esta tabla tiene 5 columnas. La tercera es un entero, no puede ser nula, los datos se normalizan, si tienes un usuario que tiene direcciones, rompes esa información en 2 tablas y las unes mediante relaciones. Cuando haces una consulta select, asterisco from, etc., el motor de base de datos tiene que hacer el trabajo pesado, analizar tu SQL, crear un plan de ejecución, buscar en índices B-tree, ir al disco, hacer el join de las tablas, devolver el resultado. Es mucha burocracia. Redis es sin esquema, schemaless. No hay tablas, no hay columnas, no hay joins. Redis funciona con pares clave-valor. Tú le das un identificador, la clave, y él te devuelve el dato del valor. No le importa qué hay dentro del valor. No pierde tiempo verificando tipos de datos ni relaciones. Es un acceso directo a la memoria. Es como tener un puntero directo en C. La complejidad de búsqueda es 0,1, lo que significa que a Redis le toma exactamente lo mismo tiempo de buscar un dato entre 10 registros que buscarlo entre 10 millones. El rendimiento es constante y predecible. Estamos hablando que el definir la clave valor, parte fundamental de cómo funciona Redis, ayuda a ir directamente con el dato. Ahora, si tienes datos, por ejemplo, dentro de Redis tienes diferentes tipos de datos como listas, tablas, el contar con esta organización no es tan sencilla o visualmente o humanamente visible como son unas tablas de Excel en comparación con una base de datos SQL, en donde puedes gestionar los datos, organizarlos, filtrarlos, hacer ciertas condiciones como que no estén vacíos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en Redis es otro tipo de almacenamiento, pero es aquí donde podemos ser muy pragmáticos en el analizar cómo funciona a bajo nivel este tipo de almacenamiento, ya que siendo conscientes cómo funciona, uno es más observador, uno es consciente, uno está presente a las ventajas o desventajas que te pueden ofrecer tecnologías como la cual es Redis, ya que como mencioné varias veces de manera previa, no sirve para todo, ni viene a sustituir, viene a complementar. Por ejemplo, para la gestión de filas, cachés, tiempos de espera, logs, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2. Sistemas de registro contra datos efímeros. Las bases de datos relacionales están diseñadas bajo la premisa de ACID y durabilidad absoluta. Son sistemas de registro. Su prioridad número 1 es que nunca, bajo ninguna circunstancia, se pierda un dato
confirmado. Por eso se escriben en disco de manera síncrona y se usan logs de transacciones pesados. Redis, al vivir en la RAM, es volátil por naturaleza. Si desconectas el servidor de la corriente, la RAM se vacía. Adiós datos. ¿Significa que esto Redis es inseguro? No. Redis tiene mecanismos de persistencia inteligente, que veremos a continuación, pero su filosofía de diseño es diferente. Prioriza el rendimiento sobre la durabilidad inmediata. Por esta razón, en una arquitectura empresarial, Redis casi nunca trabaja solo. Suele trabajar en tándem. Usas SQL Server para guardar el historial financiero de los últimos 10 años, por ejemplo, datos fríos y seguros, y usas Redis para gestionar la sesión activa del usuario, carrito de compras, precios en tiempo real, datos calientes y rápidos. El mito del multitrading, es decir, arquitectura interna. Llegamos ahora al punto más fascinante y contraintuitivo de la ingeniería de Redis. Un detalle que suele asustar a los arquitectos junior, pero que maravilla a los senior. Redis es un single-threaded, de un solo hilo. Piénsalo un momento. Vivimos en una era donde incluso los relojes inteligentes tienen procesadores de múltiples núcleos. Los servidores modernos tienen 64, 128 núcleos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que la base de datos más rápida del mundo utilice un solo núcleo de la CPU para procesar todos los comandos? ¿No es esto un desperdicio? ¿No es un cuello de botella? Para entender por qué esto es una genialidad y no un error, debemos entender cómo funcionan los servidores tradicionales como Apache o MySQL. Tradicionalmente, el software es multithreaded. Cada vez que un cliente se conecta, el servidor crea un nuevo hilo. Esto se ve mucho en sistemas operativos como Linux. De hecho, la parte de una de las premisas de Linux o cualquier distribución como Ubuntu, etcétera, es contar con diferentes conexiones de manera paralela, de manera asíncrona. No solamente me refiero a conexiones de usuarios mediante SSH, que parte fundamental ahí empezó, que el hecho que te puedas conectar a un servidor usando un usuario, que otra persona, ya sea en tu misma oficina, en otra parte del mundo, etcétera, se esté conectando al mismo servidor con otro usuario, otra persona a otro, y así sucesivamente con cientos, miles, millones de usuarios, ya sea por SSH o lo más comúnmente visto actualmente es la gestión de peticiones externas, por ejemplo, usando un servidor en Nginx, Apache, etcétera. Es esta posibilidad de gestión inteligente o gestión multi-hilo. Los procesadores modernos de servidores o computadoras cuentan con una gran cantidad de hilos de procesamiento. O en este caso, de un mismo núcleo se puede dividir en diferentes hilos para la repartición de las tareas y la ejecución de las mismas de manera segura e independiente. Ahora, la ciencia que hay detrás de esto puede ir a ser perfectamente para otro video, ya que la complejidad de distribuir las tareas es también parte fundamental de la naturaleza misma de la computación moderna, ya que no podemos depender de un solo núcleo, un solo hilo de procesamiento, sino parte fundamental del procesamiento moderno de sistemas depende de la distribución de procesos a diferentes hilos de un procesador. Esto es muy interesante. En lo personal, esto me fascina porque, por ejemplo, no solamente me refiero a que tú dentro de tus sistemas hagas sistemas asíncronos, sino que la misma naturaleza del sistema que esté corriendo, la misma computadora de manera inteligente, de manera eh, programada con base al lenguaje de programación, el motor que se esté ejecutando, etcétera, tenga la definición, decida qué designar bajo qué parámetros o bajo qué condición. Por ejemplo, cuando se recibe una gran cantidad de usuarios dentro de un servidor en Nginx, es muy probable, o IIS, es muy probable que el sistema operativo, o en este caso el servicio en conjunto con el sistema operativo, ya esté hecho para cómo trabajar para la repartición de estas tareas, ya sea poniéndolo en filas, en colas, distribuyéndola de manera con base a la carga de trabajo de cierto hilo, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla. Para entender por qué esto es una genialidad y no un error, debemos entender cómo funcionan los servidores tradicionales como Apache o MySQL, como mencioné anteriormente. Si tienes 1000 usuarios, tienes 1000 hilos compitiendo como por la atención de la CPU. Esto introduce dos enemigos mortales en el rendimiento. Uno es el context switching.
es el cambio de contexto. La CPU no puede hacer dos cosas a la vez en un mismo núcleo. Para simular multitarea, cambia frenéticamente entre hilos, guarda el estado de uno, carga el otro, ejecuta un poco, guarda y cambia. Este proceso de guardar y cambiar consume ciclos de CPU, es burocracia administrativa. Y los locks, los bloqueos y semáforos. Si dos hilos intentan escribir en la misma variable de memoria al mismo tiempo, los datos se corrompen. Para evitarlo, los sistemas multihilo usan locks o un hilo dice alto, bloquea el dato y escribe, luego libera. Mientras tanto, los otros hilos esperan. La gestión de estos bloqueos es increíblemente compleja y lenta. Redis, por su misma naturaleza, corta este nudo gordiano. Al usar un solo hilo, eliminas los locks, no hay competencia. Las operaciones se ejecutan una detrás de otra en estricto orden secuencial. Garantiza atomicidad. No necesitas transacciones complejas para asegurar que un dato no cambie a mitad de lectura, mientras un comando se ejecuta. Nada más sucede. Maximiza la caché de la CPU. Al no cambiar de contexto constantemente, los datos se mantienen calientes en la caché L1 y L2 del propio procesador. Precisamente estas memorias L1, L2 del caché del procesador son de las memorias más rápidas que existen a nivel mundial en la informática moderna. Desafortunadamente, aquí hay cuestiones físicas que deben de estar muy cerca del procesador. Prácticamente ocupan gran parte del bus y son parte, no solamente ya a escasos nanómetros de los silicios al forjar un procesador. Es por esto que cuando en las fábricas de la fabricación de procesadores, por ejemplo, Intel, AMD, más de manera moderna ARM, o el mismo Apple que manda sus chips M a estas empresas de manufactura en Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Al utilizar estos silicios, ya se hace dentro de la misma fabricación la consideración de estas cachés L1 y L2, una más rápida que otra. Pero la cantidad de información que es muy poca. En comparación de una memoria RAM, la memoria RAM tiene muchísima más memoria que estas memorias caché L1 y L2. No me sorprendería que dentro de aquí a unos 20 años estas cachés L1 y L2 puedan ser el sustituto de la gestión de la RAM. Pero no hay planes para eso, ni técnicamente es viable, ni económicamente, técnicamente, ni en cuestión práctica, porque los usos pues, no serían prácticamente inexistentes, porque en sí la misma naturaleza del procesador depende gran parte de la apertura, cancelación, bloqueo, gestión, distribución de los procesos de manera consecutiva o su aparente asincronicidad o sincronicidad. Sin entrar más a detalle sobre esos términos o conceptos del hardware físico del dispositivo, continuando, Redis utiliza un modelo llamado I/O multiplexing. Es un event loop o bloque de eventos, similar a Node.js, esta herramienta utilizada para desarrollo web. Es capaz de manejar miles de conexiones abiertas, pero las procesa de una en una a una velocidad tan vertiginosa que parece en paralelo. El resultado es que Redis casi nunca está limitado por la CPU. El CPU Bones es tan eficiente que antes de saturar un solo núcleo de tu procesador, probablemente estés saturando el ancho de banda de tu propia tarjeta de red. Estamos hablando de la magnitud de velocidad. Que el gran problema de estos sistemas tan rápidos es que otros factores son los que puedan ser limitantes. Es por eso que se recomienda mucho el estar ejecutando una instancia de Redis en el mismo servidor que se esté consumiendo. No es la regla, ya que Redis evidentemente tiene acceso externo en red, ya sea en una red, en una misma red interna, dentro del mismo data center, dentro del mismo servidor físico particionado en diferentes servidores, como por ejemplo en el uso de Proxmox, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando que ya el simple hecho que esté siendo pasado por la tarjeta de red, ya sea accesible para otro servidor, etcétera, ya agrega una latencia. Y sí, sigue siendo rápido. No te darás cuenta de la velocidad, pero el que se sienta más instantáneo y que no exista un cuello de botella presente, muy posiblemente pueda ser resuelto mediante la ejecución de este servicio Redis dentro del mismo servidor que se esté consumiendo. Muy probablemente
estarás tomando en consideración que en servicios administrados esto no es posible porque precisamente no tienes acceso a los recursos o los servicios que estén en ejecución, ya sea en el servidor Windows, que es una muy mala práctica el ejecutar servicios 100% en Windows por la latencia o la carga que hace el sistema operativo Windows Server, incluso en versiones modernas, y prácticamente todos los lenguajes de programación modernos, incluido por ejemplo .NET, después de la versión 6 en adelante, ya la versión 8, actualmente la 10, que es LTS, que acaba de ser publicada hace unos días, haber grabado este mismo video, corren de manera nativa en sistemas operativos, como por ejemplo Linux o con kernel equivalente. En este caso, no me estoy refiriendo a que el compilado, en este caso de .NET, por ejemplo, sea el mismo. Simplemente el comando de compilación debe ser destinado al tipo de sistema operativo, al tipo de procesador, si es x84, si es ARM, etcétera, etcétera, etcétera. Que es muy interesante contemplar el hecho que estos datos son muy interesantes de analizar, comprender y tomar en consideración. También el ecosistema y una pequeña conclusión del capítulo. Entonces, para cerrar este primer capítulo de Fundamentos, reconfiguremos nuestra mente. No veas a Redis como un reemplazo de tu base de datos SQL. Míralo como un turbocargador de tu motor. Tu base de datos SQL, MySQL, Postgres, Oracle es un almacén seguro, la biblioteca donde guardas los libros para la eternidad. Es fiable, estructurada, pero lenta. No muy lenta, pero sigue siendo lenta. Redis es la mesa de trabajo frente a ti, en donde pones los libros que estés usando ahora mismo en este espacio de memoria viva, rápida y volátil, donde ocurre la acción en tiempo real. En los sistemas modernos, desde Twitter hasta Uber, pasando por Instagram, Redis es la capa que absorbe el impacto de millones de usuarios simultáneos, protegiendo la base de datos de disco de colapsar bajo presión, no solamente por el peligro de estar constantemente escribiendo, leyendo, modificando, etcétera, 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 datos de una base de datos en una unidad o un disco duro, por la naturaleza de que se rompa, aunque se ocupan muchísimos ciclos y más en unidades de grado empresarial o del lado de data center. Estamos hablando de la velocidad en sí, ya que el contar con una carga tan compleja llega al límite de estos sistemas tradicionales. Hemos aprendido qué es y por qué es rápido, pero hasta ahora solo hemos hablado de claves y valores como si fueran cajas negras. La verdadera magia de Redis lo que lo convierte en una navaja suiza y no solo en un cubo de basura son sus estructuras de datos. A continuación hablaremos sobre listas, sets, hashes, sortes, lists, etc. La filosofía de las estructuras de datos. En el capítulo anterior establecimos que Redis es rápido porque vive en la RAM, pero la velocidad es inútil sin control. Si Redis fuera un simple almacén donde guardas y recuperas texto plano, kill value simple, sería una herramienta aburrida. Sería básicamente Memcache, que ya es una herramienta utilizada muy comúnmente para el cacheo de datos. Memcache, de hecho, también es muy recomendable, pero Redis lo aumenta, lo eleva el nivel de complejidad, de utilidad. Lo que elevó Redis al estatus de leyenda en la ingeniería del software es que no trata tus datos como un simple bloque opaco de bytes. Redis entiende tus datos. Es un servidor de estructuras de datos. Eso significa que puedes enviar comandos atómicos para manipular partes específicas de un dato complejo directamente en la memoria del servidor, sin tener que traer el dato a tu aplicación, modificarlo y volver a enviarlo. Vamos a abrir esta pequeña caja de herramientas analizando las 5 estructuras fundamentales y un patrón de arquitectura PubSub. Strings, mucho más que texto. Empecemos por lo básico. Los strings o cadenas, en la mayoría de los lenguajes, un string es un texto. En Redis, un string es una unidad fundamental de almacenamiento y es un binary safe. Esto es un detalle técnico crucial, ya que Redis no usa las cadenas del estilo C que terminan en un carácter nulo, es diagonal 0. Redis usa una estructura propia llamada SDS, Simple Dynamic String, que lleva la cuenta de su propia longitud. ¿Qué significa esto para ti? Que en una clave de Redis puedes guardar cualquier cosa. Una cadena JSON, un número entero,
un PDF serializado e incluso una imagen JPG cruda, siempre y cuando no supere 512 megabytes. Pero la magia ocurre cuando tratamos esos strings como números. Imagina que estás construyendo una plataforma como YouTube de videos, como donde estás viendo este video. Necesitamos contar las visitas de un video viral. En una base de datos SQL tienes que hacer un comando como update videos set views igual views más uno. Bajo alta concurrencia, tienes problemas de bloqueo o condiciones de carrera. Dos usuarios leen 1000, ambos suman 1, ambos escriben 1001. Perdiste una visita. En Redis usas el comando incr, incrementar. Esta operación es atómica. El comando se ejecuta en el procesador de Redis, no importa si llegan 10.000 peticiones incr al mismo tiempo. Se encolan y se ejecutan una tras otra en nanosegundos. El contador nunca falla. El as bajo la manga, los bitmaps. Los strings tienen una capacidad oculta, los bitmaps. Como en un string es solo una secuencia de bytes y un byte son 8 bits, Redis te permite manipular individualmente los ceros y unos de esta cadena, comandos setBits y getBits. Por ejemplo, un caso de uso. ¿Quieres saber qué usuarios se loguearon hoy? Creas una clave login hoy. Si el usuario con ID 500 entra, pones el bit 500 en 1. Si tienes 100 millones de usuarios, este mapa ocupa apenas unos 12 megabytes de RAM. Puedes hacer operaciones lógicas a nivel de bits, BitTop, para responder preguntas complejas como ¿quién se logueó hoy y ayer? En un tiempo de CPU casi nulo. También la teoría de las listas enlazadas. Pasemos a las listas. Es aquí donde muchos desarrolladores cometen errores de rendimiento por no entender la estructura subyacente. En Redis una lista no es un array, no es un arreglo. Es una lista doblemente enlazada, un doble linked list. Hablemos de complejidad algorítmica, Big O Notation. Es un array tradicional. Acceder al elemento número 5000 es instantáneo, porque matemáticamente es un puntero. Pero agregar un elemento al principio es costoso, porque tienes que mover todos los demás elementos un lugar a la derecha. En una lista enlazada de Redis es al revés. Agregar un elemento al principio, lpush, o al final, rpush, es extremadamente rápido y constante. No importa si la lista tiene 10 elementos o 10 millones, tarda lo mismo. Pero acceder al elemento exacto en la posición 500 es lento, porque Redis tiene que recorrer los nodos uno por uno desde el principio hasta llegar ahí. ¿Para qué sirve esto? Para una estructura es perfecta de colas de mensajería, queues o buffers. El patrón clásico es 1. Productor. Usa lpush para meter tareas a la velocidad de la luz en la cabecera. Número 2. Consumidor. El worker usa rpop para sacar tareas de la cola. El poder de bloqueo. Redis ofrece el comando blpop, blocking left pop, si la cola está vacía, y en lugar de devolver null y obligar a tu código a preguntar de nuevo, es decir, un pooling, Redis deja la conexión abierta y congela al cliente. En el instante en que entra uno nuevo, Redis lo empuja al cliente. Esto permite crear sistemas de workers en tiempo real con latencia prácticamente cero. Esto es prácticamente una maravilla. Los hashes, la estructura del objeto perfecto. Hablemos de hashes. Si vienes del mundo de JavaScript o Python, esto es como un objeto o un diccionario. Es un mapa de campos y valores dentro de una clave. La pregunta común es, ¿por qué usar un hash si puedo guardar un JSON stringify y en un string normal? La respuesta es granularidad y ancho de banda. Imagina que guardas un perfil de un usuario como un JSON gigante en un string. Si el usuario solo decide cambiar su contraseña, debes descargar todo el JSON a tu navegador, parsear el JSON, cambiar el dato y volverlo a hacer stringify, es decir, un gasto de procesamiento del procesador, del CPU. Y después tienes que subir de nuevo todo al JSON completo al Redis. Si usas un hash de Redis, por ejemplo, un hset, user 2.1000, name, comillas dobles Fernando, comillas dobles, password, comillas dobles 123, comillas dobles. Para cambiar la contraseña envía solo el comando hset user 1000 password nueva. Redis modifica solamente ese puntero en memoria. Es infinitamente más eficiente en red y memoria porque estás cambiando un dato de manera granular. Le estás apuntando directamente al dato que quieres cambiar. No te traes todo un JSON, lo modificas todo, lo lees todo para volverlo a subir entero. De hecho, Redis está tan optimizado que para hashes pequeños utiliza internamente una estructura llamada ziplist, que comprime los datos para que ocupen menos RAM que su representación original. O sea, estamos hablando que es tan optimizado que se puede dar el lujo de comprimirlo y haciéndolo más eficiente aún.
Los sets o conjuntos son colecciones de strings desordenados donde no se permiten duplicados. Si intentas agregar el mismo dato dos veces, SA de D, Redis simplemente ignora el segundo intento y te dice ya existe. Esto lo hace ideal para filtrar duplicados, por ejemplo una lista de correos únicos. Pero su verdadero poder proviene de la teoría de conjuntos. Redis ejecuta operaciones matemáticas complejas en el servidor, por ejemplo la intersección, el S-inter. Si tienes un set de usuarios que comparan laptops, por ejemplo, y un set de usuarios que compraron un mouse, la intersección te da instantáneamente quién compró ambos. Otro tipo de teoría es la, bueno, o de operación es la diferencia o SDIFF. Por ejemplo, dame los usuarios que tienen cuenta pero no tienen suscripción activa. Ahí estamos haciendo una diferencia. Y la operación de unión o S-union combina todos los datos de los amigos de Juan y de Ana, por decir un ejemplo. Estas operaciones son la base de los motores de recomendación sencillo. Es decir, gente que compró esto también compró esto que otro. O sistemas de etiquetado mediante tags o etiquetas. Muy, muy interesante. Otro concepto que estaría muy bien analizar es el hecho de las sorted sets, es decir, Z-sets y skip lists. Esta es una estructura más compleja, deep dive, real. Llegamos a la joya de la corona, la estructura que hace a Redis sea único. Los sorted sets, Z-sets, es decir, un set sin duplicados, pero que cada elemento tiene un compañero inseparable, un score, un puntaje, por ejemplo, que es un número flotante. Redis mantiene los elementos siempre ordenados por ese score. El secreto interno, los skip lists. ¿Cómo logra Redis mantener millones de elementos ordenados y permite acceder al top 10 instantáneamente? Internamente, usa una estructura de datos probabilística llamada skip lists o lista de saltos. Imagina una lista enlazada, pero con múltiples carriles rápidos. Encima, un carril salta de uno en uno, el de arriba salta de 10 en 10, el superior de 100 en 100. Esto permite que la búsqueda y la inserción tenga una complejidad de 8 logaritmos a la n. Es extremadamente eficiente. Caso de uso crítico, por ejemplo, los leaderboards. En un videojuego con puntajes, el Z Revenge 010 te deja el top 10 mundial en microsegundos. Un rate limit o limitador de velocidad. Esta es una técnica avanzada, pero puedes usar un ZSets donde el score es la marca de tiempo, timestamp de cada petición, usando comandos de rangos. Puedes contar cuántas peticiones hizo un usuario en los últimos 60 segundos y bloquearlo si excede el límite. Sliding window es una técnica moderna de rate limit. Por ejemplo, si un usuario mediante su dirección IP o un usuario mediante su usuario, etcétera, hace muchas peticiones en poco tiempo, haciendo una estrategia inteligente con base a las fechas. No solamente que se esté purgando cada cierto tiempo la cantidad de rate limit, se puede definir o prevenir el abuso de un sistema haciendo estos límites de consumo o colas de prioridad. Son tareas que deben procesarse antes que otras según su urgencia. Muchas veces puedes tener colas que dependan con base a la prioridad de la misma tarea. Es por eso que se puedes poner cierto score de la prioridad. Así se puede ir ejecutando en una cola por prioridades, haciendo más compleja y más robusta una cuestión de una cola. En este caso, una cola de gestión de tareas. El PubSub, publicación y suscripción. En lo personal, de las cosas más maravillosas y sorprendentes que existen en Redis. Para cerrar, por ejemplo, este capítulo técnico, salgamos de las estructuras de almacenamiento y hablemos de la comunicación PubSub. Esto es totalmente diferente a lo anterior, ya que muchos desarrolladores confunden las listas que usamos como colas con el PubSub. La diferencia es vital. En una lista o una cola, un mensaje es procesado por un solo worker. Si hay 5 workers, solo uno se lleva el trabajo. El mensaje persiste hasta que alguien lo saca. El PubSub es un modelo de radiodifusión o broadcasting. ¿Cómo funciona? En PubSub de Redis tienes canales, channels. Un cliente se suscribe, subscribe canal noticias, por ejemplo. Otro cliente publica, publish canal noticias Hola Mundo, por decir un ejemplo. En este instante, Redis toma el mensaje y lo empuja a todos los clientes conectados a ese canal simultáneamente. Es decir, si tienes 10 servicios conectados a este mismo canal PubSub, al momento de que Redis reciba un valor, se le notifica a todos los que estén suscritos. Esto es primordial, por ejemplo, para mensajería en tiempo real, ya que no se espera que se almacene en Redis y a partir de ahí leerlo, sino simplemente se comunica como una ventana abierta, muy similar a como es un WebSocket, que esté en espera recibiendo la información. Es prácticamente pero un WebSocket, pero de base de datos. Es algo maravilloso, es algo fenomenal, es algo sorprendente. En lo personal
el entender este tipo de herramientas es una maravilla. Porque, por ejemplo, no solamente sirve para mensajería en tiempo real. Si, por ejemplo, tienes, por ejemplo, un servicio en Python y otro en .NET y otro en Java, posiblemente estén conectados mediante canales de PubSub para la notificación de algo nuevo. Por ejemplo, una nueva venta. Que a lo mejor son servicios totalmente independientes, pero si estén suscritos al mismo canal PubSub, a lo mejor el servicio que está recibiendo la venta publica un mensaje de que un nuevo usuario compró algo. A lo mejor mete los datos del usuario para ahorrar tiempo. Pero por lo mismo que es extremadamente eficiente Redis, a lo mejor simplemente con la notificación de que existe un nuevo usuario, a lo mejor un servicio puede estar enviando correos, siendo notificado mediante un canal PubSub de Redis. Otro servicio puede ser la análisis de los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un intermedio. Es una maravilla. Es un gocha, una advertencia técnica. El PubSub es un sistema fire and forget, dispara y olvida. Aquí no hay persistencias. Si envías un mensaje y no hay nadie escuchando en ese momento, el mensaje se pierde para siempre. No se guarda en RAM, no se guarda en disco, se evapora. Si necesitas que el mensaje se guarde hasta que el usuario se conecte, como WhatsApp por ejemplo, PubSub no es una herramienta, no es la herramienta indicada para eso. Necesitas para hacer esto un Redis Stream, que es otro tipo de funcionalidad similar a PubSub, pero con una persistencia temporal, en donde PubSub es más ideal para cosas efímeras como un chat en vivo, notificaciones de usuario, por ejemplo, usuario está escribiendo como en un chat de mensajería en tiempo real, invalidación de caché distribuida, por ejemplo, para avisar a los servidores que borren una clave, una caché, etc. El pattern, el pattern matching. Redis también permite suscribirse a patrones, por ejemplo, subscribe news, punto, asterisco, etcétera. Puedes escuchar todo lo que esté dentro de un patrón, por ejemplo, dentro de noticias de deportes, clima, etcétera, con una sola conexión. Esto es para a lo mejor ampliar un poquito la suscripción. Si un usuario se suscribe a un canal de comunicación, que esté suscrito a varios al mismo tiempo, al menos, por ejemplo, de diferentes niveles de complejidad o de distribución, dependiendo de ese caso de uso. Me gustaría hacer una conclusión. Hemos visto los strings, hemos visto las listas, hemos visto los hashes, hemos visto los sets, los zetasets, los pubsub. Ahora es indispensable que podamos analizar los RDBAOF y estrategias de respaldo de Redis. Aquí también es importante analizar porque en el caso de la volatilidad hemos mencionado anteriormente que al gestionarse, al guardarse dentro de la misma RAM, cuando se pierde en este caso la corriente dentro del servidor, se pierden los datos. Pero vamos a analizar la pesadilla del ingeniería. En este caso, vamos a hablar de el corte de energía. Hemos hablado sobre Redis, lo hemos alabado de que vive en la memoria RAM, de que es muy rápido y todo, pero hemos dicho que la fuente, su primordial es la velocidad, pero la RAM tiene un defecto fatal, es volátil. Físicamente los condensadores que mantienen los bits de información en sus módulos de memoria necesitan electricidad constante. Si el servidor se reinicia, si el proceso falla o si alguien tropieza con el cable de alimentación, la RAM se vacía. Cero. Nada. Todo se pierde si la RAM se vacía. Si estás usando Redis solo como caché para guardar sesiones que caducan en 10 minutos, esto no es grave. Pero si estás usando Redis para gestionar colas de pedidos, transacciones en tiempo real o el estado de un videojuego multijugador, un reinicio podría significar perder horas de datos críticos. Aquí surge la pregunta del millón. ¿Cómo logramos que una base de datos en memoria sobreviva a un reinicio? Redis nos ofrece dos estrategias diametralmente opuestas. RDB, Snapshot y AOF. AOF, Append Only File. Entendemos cómo funciona a nivel sistema operativo. Es la diferencia entre perder 5 minutos de datos o perderlo todo. Estamos hablando que no es un respaldo es fijo, pero sí pueden ser tipo como fotografías. La primera estrategia, la RDB, piensa como tomar una foto. RDB genera copias de seguridad puntuales, por ejemplo, cada 1000 claves en los últimos 60 segundos. El resultado es un único archivo compacto, generalmente DUM.rdb, que contiene una versión comprimida y serializada de toda tu memoria. Es perfecto para backups fríos y para enviar a Amazon S3, por ejemplo, o a un Google Cloud Storage para la gestión de estos respaldos temporales. La ingeniería del fork, el secreto técnico. Aquí es donde los ingenieros juniors se confunden. Si Redis es single thread monohilo y tiene que guardar 10 GB de datos al disco, no debería congelarse el servidor durante el proceso. ¿Cómo sigue respondiendo peticiones? La respuesta está guardada
En sí el sistema Unix llamado fork. Cuando Redis decide hacer el backup o el respaldo, el proceso principal de Redis se clona. Asimismo, cuando un proceso hijo. Aquí ocurre la magia del sistema operativo. No se duplica la memoria RAM físicamente. Eso sería lento y costoso. Es decir, si ya estás usando el 90% de la RAM, pues no puedes duplicarla porque ya no hay espacios, nos queda un 10%. Para esto se usa la magia del sistema operativo. No se duplica la memoria RAM físicamente, eso sería lento. Se usa la técnica llamada copy and write code. El proceso hijo ve una foto congelada de la memoria RAM en el instante exacto de la clonación. Su único trabajo es escribir esa memoria al disco y morir. Mientras tanto, el proceso padre sigue recibiendo escrituras, trabajando de manera constante sin detenerse. El pro es que es increíblemente eficiente. El impacto en el rendimiento es mínimo. Otro pro es que la restauración es rapidísima. Al reiniciar Redis solo le da archivo y lo carga en la RAM. El contra, el gran riesgo, es que el RDB es periódico. Si configuras Snapshot cada 5 minutos y el servidor explota en el minuto 4 con 59 segundos, has perdido esos últimos 4 minutos con 59 segundos de datos. Son irrecuperables para siempre. La otra alternativa, bueno, el otro pilar que ayuda a Redis es el AUF, la bitácora del capitán. Si tu negocio no puede permitirse perder ni un segundo de datos, RDB no es suficiente. Necesitas la segunda estrategia, AOF, Append Only File. AOF cambia la filosofía radicalmente. En lugar de guardar los datos, guarda las instrucciones. Funciona como un libro de contabilidad de un banco o una caja negra de un avión. Cada vez que envías un comando de escritura, set, insr, rpush para insertar datos, etcétera, 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 Redis lo agrega al final de un archivo de texto en el disco. Si el servidor se reinicia, Redis no carga los datos. Lo que carga es reproducir el guión. Es decir, volver a reproducir estos comandos. Lee el archivo AOF y vuelve a ejecutar todos los comandos uno por uno hasta reconstruir el estado exactamente de memoria. El dilema del F-Sync, el problema de AOF, es la mentira del disco. Cuando un programa escribe en el disco duro, el sistema operativo a menudo miente y dice ya lo guardé, pero en realidad lo tiene en un buffer de memoria esperando el momento adecuado. Si se va la luz en ese instante, el buffer se pierde. Registrar el control de ese riesgo usando la configuración Append F-Sync. Always, cuando esté súper paranoico, que fuerza la escritura física del disco duro después de cada comando. El resultado es una durabilidad absoluta, pero el rendimiento cae en picada. Tu base de datos será tan lenta como tu disco duro. O sea, se pierde prácticamente la ventaja de usar Redis. EverySec, el estándar de la industria. Redis guarda un buffer y lo fuerza a una sincronización física una vez por segundo. O no, confianza ciega. Así que el problema es el análisis con base en la estrategia híbrida y recuperación de desastres, porque el problema no es si se va a detener, sino cuándo o cómo y qué hacer en esos supuestos. Es decir, Redis te puede ayudar para cosas no críticas, a lo mejor para colas, filas de espera, tareas, etcétera, pero el considerar que existe la posibilidad que estos datos puedan llegar a perderse puede ser algo a considerar al momento de una implementación integral de una herramienta, de una tecnología como es Redis, una maravilla de la ingeniería de software y de la computación en general. Espero que haya sido de tu agrado. Te recomiendo que te suscribas a mi canal y que le des like. Hasta un próximo video. Adiós.